En esta última sesión de Dirigidos por la Eternidad, John Bevere se enfoca en la importancia de la humildad, la suprema importancia de andar en el amor y el gran valor de su influencia. Ahora, una vez más, aquí está John Bevere con la hora número 12, influencia personal. Bueno, hemos llegado a la hora número 12, grande. Ya viene el novio. ¿Te has detenido a pensar que realmente vamos a vivir con él por siempre, siempre, siempre en esa ciudad? Yo estoy como, wow, qué increíble. Nada puede ser mejor que eso, ¿verdad? Déjame decirte, bueno, hemos llegado a la hora número 12, pero algo que había estado en mi corazón y que recibí cuando estaba orando en el hotel, y es que hemos estado hablando acerca de multiplicar en las últimas 2 horas. Y cuando lo pienso acerca, por ejemplo, de ustedes, de esta iglesia, porque el pastor Rob y su esposa Linda, que son una pareja increíble. Rob me dijo hace años atrás, tú vienes y grabas aquí cuando tú quieras, nosotros vamos a pagar por la grabación. Solo queremos la palabra de Dios para que sea transmitida. Y sí, claro, yo le aplaudo a ustedes realmente y quiero que ustedes sepan y se esté grabado lo que ustedes han hecho. Usted sabe, nosotros tenemos 4 personas que llaman a diferentes pastores para ministrarles como empleados. Y esos muchachos llaman a esos pastores, oran por ellos, los animan, pasan media hora, 40 minutos, animando a pastores en áreas rurales que no tienen contacto con nadie. Y tengo que cuidarme porque me emociona, porque yo amo a los pastores. Los pastores atraviesan por cosas que usted ni se imagina. Y aquellos que están viendo este currículo por video, usted no lo va a entender tampoco. Así que yo le digo a los muchachos, tu primera prioridad para ministrar a ellos es preparar los currículos. Y estamos en relación con más de 10,000 iglesias. Y más de 10,000 iglesias han atravesado a través de estas enseñanzas que han sido preparadas aquí. ¿Te has dado cuenta que tú has tocado? Estamos hablando de más de 1,000 en Australia, en todos los Estados Unidos y en algunos en Gran Bretaña. Ustedes han podido alcanzar esas iglesias porque tus líderes han dicho, queremos sembrar esto. Ustedes son gente del reino. Así que muchas gracias, Pastor Robin, Linda. Muchas gracias. Oh, de veras, lo quiero muchísimo. Y les aplaudo, les saludo. Me encanta cuando la mentalidad del reino se le muestra un ejemplo que le queremos mostrar al pueblo de Dios. Amén. Ok. Estamos en la hora número 2. Esto es algo tremendamente bueno. Vaya conmigo a Romanos 14. ¿Cuántos de ustedes saben que por las últimas horas hemos estado hablando acerca de edificar el reino, pero la estamos dividiendo en 2 partes? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la influencia personal. Así que vamos a hablar específicamente, hablamos un poco sobre ello en las horas de multiplicación. Vamos a hablar acerca de la influencia personal. ¿Vamos a ser galardonados o vamos a sufrir pérdida? De acuerdo a nuestra influencia en otras vidas, eso no solamente resulta de nuestro ministerio, sino también de nuestro caminar, de nuestra vida. Diga nuestra vida personal, en la forma en que nosotros vivimos y tratamos a los otros. Pablo lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10 en la versión viviente, pero tú, Timoteo, sabes bien cómo yo enseño y cómo vivo, cuál es el propósito de mi vida y también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Te das cuenta cómo Pablo está hablando acerca de su carácter que Dios había desarrollado en su vida, la integridad con la cual vivía, la naturaleza por la cual vivía y no solamente su ministerio? ¿Estás conmigo? Si nosotros vemos a personas que están debajo de nosotros, los vamos a tratar de esa misma forma. Vamos a tomar sus necesidades a forma ligera y le vamos a hablar mal. Déjeme decir una vez más. Si vemos a las personas como si fueran menos que nosotros, lo vamos a tratar de esa forma, le vamos a hablar mal y lo vamos a tratar de así. Pero Pablo, en el año 56 a.C., dice, pero yo soy menor que todos. Esa era su forma de verse en cuanto a los apóstoles. Pero luego, 7 años después, en el año 63 a.C., miró a los efesios y les dijo, porque yo soy el menor de todos los santos. Así que él progresa y dice, no solamente soy menor que los discípulos, ahora soy menor que todos los santos. Y antes de morir, en el año 65 a.C., le escribió a Timoteo y diciendo
Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el jefe. Él fue y se identificó con la forma menor de toda la humanidad. Y ese debe ser nuestra vida. Debemos progresar en crecer en humildad, no en orgullo. Mientras más veo a Dios, mientras mejor conozco a Dios, la verdad es que mayor humildad debería haber en mi vida. Todo aquel que dice yo conozco a Dios y no viven en humildad, sino en orgullo, entonces realmente no conocen a Dios. ¿Verdad? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Si vemos a las personas como menos que nosotros, le vamos a hablar de esa forma y lo vamos a tratar y no ver sus necesidades. ¿Valoramos a los individuos? Vamos a tratar de edificarlos y fortalecer su vida con un corazón de compasión y amor. Si vemos a las personas solamente como una fuente de provisión, los vamos a utilizar especialmente cuando tengamos necesidades y deseos. Y esos van a ser colocados por encima de nuestros valores. Si vemos a un individuo creado a la imagen de Dios y lo vemos como alguien de gran valor, nosotros vamos a tratar de ayudarlo aún a un costo a nuestra propia vida. Yo era una persona muy egoísta antes de venir a los pies de Cristo. De hecho, yo vi a mi mamá llorar diciéndome, tú eres muy egoísta. Y lo era. Así que cuando me convertí bien a los pies de Cristo en 1979, Cristo tuvo que atacar el egoísmo en mi vida. Déjame decirte, esos primeros 10 años fueron muy difíciles. Una de las fortalezas de mi vida, como resultado del egoísmo en mi vida, era la lujuria sexual. Bueno, Dios me liberó de ese espíritu o de esa fortaleza en mi vida en mayo 6 de 1985. Fue al final de un ayuno de 4 días. Y cuando yo me liberé de la lujuria sexual, Dios comenzó a renovar mi mente. Y lo que sucede es que la actitud en mi corazón hacia las mujeres comenzó a crecer a la forma de como Dios las ve. Y me di cuenta que la lujuria sexual lo que hace es que reduce a la mujer para ser un pedazo de carne. Y lo que sucedió es que Dios comenzó a poner en mí su forma de ver en mi corazón. La Biblia dice, renovemos nuestra mente en el espíritu. De repente comenzó a ver a las mujeres como las hijas de Dios, creada a imagen y semejanza de Dios. Y lo que sucedió fue, al él desarrollar esto en mí, y yo veía, por ejemplo, cuando venía un comercial, era para mí tan difícil de resistir si yo veía material pornográfico. Por ejemplo, si yo estaba en televisión, viendo televisión en Europa, viendo los canales, y si yo veo algo en la televisión, de repente yo siento, wow, ¿cómo es esto? Me siento disgustado y yo digo, solamente Dios pudo haber hecho una obra así. El egoísmo me hacía ver a las mujeres como un pedazo de carne, pero el amor de Dios causó que yo la vea a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que sucede cuando tú comienzas a hablarle hacia la gente. Yo veo a veces la forma en que la gente le habla a las mujeres como la iglesia ha tratado a alguna de las mujeres. La razón por la que las mujeres han sido tratadas de forma egoísta en la iglesia es por ese mismo deseo, porque la gente no ha permitido que Dios trate con el egoísmo en sus corazones, que está en ellos. Y ven a las mujeres simplemente como una fuente, como un pedazo de carne. Y lo mismo sucede para todo el mundo, pero estoy hablando realmente como un hombre en este momento, ¿entiendes? Y por lo tanto hay un lugar que tú vienes donde Dios va a renovar tu mente, va a renovar tu corazón y Dios va a traer una libertad para tú comenzar a ver a las personas como Él las ve, ¿entiendes? Y eso es algo que tú quieres estar en cooperación con el Espíritu Santo para que Él lo desarrolle en tu vida. Mientras mayor tú te hagas o digamos, mientras más éxito tienes, mayor valor deberías tener hacia las personas. A veces me preocupa cuando yo veo a personas que han crecido y su ministerio se ha hecho famoso, cómo le hablan a los meseros, cómo tratan a las personas. Eso a mí me preocupa mucho. Era una persona muy egoísta, pero Dios comenzó a tratar conmigo. Y esa lujuria salió de mí, pero había otro problema que estaba en mí como resultado del egoísmo. Y Dios tuvo que tratar con eso al mismo tiempo. Y este era un poquito más deceptivo, es decir, medio sutil. En los años 80, más o menos, yo odiaba confrontar a las personas. Yo lo odiaba con pasión. Pero te estoy hablando, por ejemplo, en mi iglesia de 8,000 miembros, yo era el muchacho más popular en esa iglesia. Yo oía comentarios de la gente, oh, ese John es un buen muchacho. Oh, es un muchacho muy educado, un muchacho lleno de amor. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre te iba a decir algo lindo, aunque no sea verdad. ¿Y sabes por qué? A mí no me gustaba confrontar a la gente, pero no me daba cuenta que era por eso que no lo hacía. Así que un día en oración estaba yo y el Espíritu Santo comenzó a mostrarme cómo yo enmascaraba mi forma de ser buen muchacho. El Espíritu Santo me dijo un día, tú no amas a esas personas. Yo le dije, ¿cómo? ¿Tú no amas a esas personas?
Yo había un comentario, por eso estoy mencionando, oh, cuán bueno tú eres, pero el Espíritu Santo me estaba diciendo, tú realmente no amas a esas personas. Y yo le dije, hey, tú sabes que es la voz de Dios y tú piensas, bueno, Dios se equivocó de muchacho. Tú me estás confundiendo con otra gente, Dios, yo soy el muchacho más popular en mi iglesia. El Señor me dijo, tú no los amas. Y yo le pregunto, ¿por qué no los amo? ¿Tú sabes por qué tú le dices a la gente cosas bonitas, aunque no sea verdad? Y yo le dije, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué le digo eso a la gente? Porque tú le tienes temor al rechazo. Así que, ¿cuál es el enfoque de tu amor? ¿Ellos o tu persona? Yo dije, bueno, ¿soy yo? Claro, si tú realmente les amaras, le dirías la verdad en amor. Y es por eso que muchas veces ministros no pueden predicar ciertos mensajes desde el púlpito. Hay muchos ministros que no pueden decir la verdad en amor y esa es la razón. Porque le tienen temor al rechazo, le tienen temor a las personas irse de su iglesia si ellos dicen algo. Gracias a Dios que no es así en esta iglesia. Yo he tenido pastores en lágrimas diciendo, John, si yo hablo mensajes más suaves, yo sé que nuestra iglesia crecería, pero no puedo. ¿Sabes que tienen una iglesia de 2000 y dirían, ¿sabes que yo puedo tener una iglesia más grande? Si yo hago unos mensajes más ligeros, yo sé que puedo, pero no, yo amo al pueblo. Y cuando tú amas a alguien, le vas a decir la verdad, pero en amor. Y lo que sucede es que después de Dios tratar conmigo, yo todavía tenía esa fortaleza en mi vida de egoísmo. Entonces lo que sucedió es que yo me convertí en un predicador malísimo. Así que me fui al otro extremo. Te voy a decir la verdad, aunque te guste o no. Así que cuando comencé a viajar, en los años 90 yo estaba literalmente friendo a las congregaciones. Oh, yo me siento tan mal. Y si algunos pastores viéndome hoy, yo me siento tan mal por los pastores que me invitaban a predicar. Porque los pobres tenían que limpiar el desorden que yo dejaba después de terminar de predicar. Y yo soy un ejemplo clásico de esta escritura. Déjeme buscársela. En esa escritura, 1 Corintios 8:1, en la versión viviente, dice, usted piensa que todos deben hacer sentir importante su conocimiento, pero el amor es que fortalece a la iglesia. Así que yo les estaba enviando a estas congregaciones palabra dura. Y me iba diciendo, ya le prediqué palabra. Pero me faltaba amor. El que es nacido de Dios ama porque Dios es amor. Él no tiene amor. Él es amor. ¿Estás conmigo? Y lo que sucedió un día, el ministerio comenzó a crecer y comenzamos a predicar en otras naciones y continentes. Yo fui a una conferencia y hablé durante la conferencia. Y este pastor no estaba muy feliz con lo que yo prediqué, así que él comenzó a hablar mal de mí. Y yo oí de lo que él estaba diciendo acerca de mí en 4 otros países o continentes. Fíjese usted, 4 continentes. No estoy hablando en 4 iglesias. Estoy hablando de 4 continentes. Y yo recuerdo cuando eso pasó y él me escribió una carta a mí y a otras personas también. Me dolió mucho. Estaba completamente destrozado. Y lo que sucedió fue que yo comencé a buscar. Y yo recuerdo que estaba orando en mi casa con mucha pasión en la mañana. Y yo decía, Dios, dame más compasión. Porque lo que él dijo de mí es que John Bevere no tiene compasión. Y yo comencé a orar, Dios, dame más compasión, por favor, dame compasión. Y yo comencé a clamar a Dios que me diera mayor compasión. ¿Sabe qué sucedió? Dios comenzó a hacerlo. Y yo recuerdo que fui a una iglesia hace unos años atrás, y una iglesia bien grande. Y el pastor, después de la conferencia, yo he hablado 2 veces en la conferencia, él me dijo, ¿sabes qué? ¿Podría hablar algo personal contigo? Y yo le dije, claro. Yo le dije, John, todavía estás predicando un mensaje que es tan potente como predicabas antes, pero ahora hay mucho más amor. Yo no veía el amor antes de eso. Ahora está lleno de compasión. Y sabes que yo vi a ese hombre de que me había hablado mal de mí en 4 continentes. Su iglesia se dividió y perdió la efectividad. Yo no estoy diciendo que fue resultado porque él me criticó a mí, por favor, no estoy diciendo eso. Pero me sentí bien mal por él, pero viéndolo a él me di cuenta
Aunque él no admita haber sido una bendición para mi vida, ese hombre fue una de las bendiciones más grandes para mi vida, porque me causó buscar de Dios. Yo veo a Judas, pero Judas fue que ayudó a Jesús a entrar en su destino. Por eso cuando le besó, le dijo, cuando Judas besó a Jesús, Jesús dijo, amigo, lo llamó amigo. Porque Judas estaba ayudando a Jesús a prepararse para su destino. Yo miro a José y José, sus hermanos querían destruirlo, pero en realidad lo ayudaron a entrar a su destino. A veces las personas que están haciendo las cosas peores en tu vida son las que te ayudan a entrar a tu destino. Porque los hermanos de José dijeron, vamos a destruir el llamado de Dios en la vida de José. Él dice que va a ser un líder, pero nosotros lo vamos a destruir. La cosa increíble es que ellos nunca pudieron destruirlo. Solamente fueron instrumentos que Dios usó para ayudarlos a avanzar hacia su destino. Solamente hay una persona que puede destruir el llamado de Dios en tu vida. Toma tu dedo y apúntate a ti y di, yo. Tú eres el único que puede destruir la obra de Dios en tu vida. Tú ves a Israel estaba ofendido con Moisés, pero realmente no estaban ofendidos con Moisés, estaban ofendidos con Dios. Y su ofensa en contra de Dios causó que perdieran su destino. Estaban supuestos a entrar en la tierra prometida, pero murieron en el desierto. Es porque ellos se sacaron de la voluntad de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Puedes decir amén? La meta es el amor de Dios y todo tiene que ver en nuestra forma de ver a las personas. Si permitimos que el amor y la compasión de Dios crezca en nuestra vida, no vamos a mirar a otros con malos ojos. Es decir, no lo vamos a tratar mal, no vamos a juzgar, ni tratarlo de forma mala, etc. Vayamos a Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La razón por la que Pablo habló acerca del juicio tenía que ver con una cosa: criticando a tu hermano. ¿No es algo increíble? Es una cosa específica de la cual habla que tiene que ver con el día del juicio. Si los creyentes vienen su enfoque del mandamiento más grande de uno de ellos, llamar a tu hermano, inevitablemente vamos a caer en la trampa de la cual Pablo habla, que es mirar mal a otras personas. Esta mentalidad se encuentra cuando una persona posee conocimiento aparte del fruto del Espíritu. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que tiene amor, sino dice que Dios es amor. Así que no somos distintos en naturaleza. Así que vaya conmigo a 1 Corintios. Y quiero leerles esto en esta noche. Puede escuchar en la versión viviente de la Biblia. Pablo dice, si pudiese hablar todos los idiomas del mundo de los ángeles y los demás, solamente sería ruido, como un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos y contara con todo el conocimiento, pero no amara a los otros, no sería nada. Y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montaña, pero no tengo amor, yo no sería nada. Déjeme decirle algo a ustedes, el amor comienza en el corazón. ¿Cuántos de ustedes saben que hay 3 niveles de comunicación? Ok, qué bueno, porque algunos de ustedes, como 10 de ustedes lo saben. Ok, escuchen bien. Entiendan lo siguiente, no lo estoy jugando con ustedes. Entiendan lo siguiente. Hay 3 niveles de comunicación. Y las palabras son el menor nivel de comunicación. ¿Por qué? Porque tú puedes ver a tu hermano en necesidad, decirle te amo, caliéntate, pero si tú no tienes compasión de él, no hay nada en ti. ¿Correcto? Si tú le dices a tu hermano, oh, voy a orar por ti si él tiene necesidad de comida o de cosas diarias que necesitamos, entonces el amor de Dios no está en ti si tú no haces algo por él. El próximo nivel de comunicación es acción. Pero ese no es el nivel más alto. Dije, ese no es el nivel más alto. Dije, ese no es el nivel más alto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice, yo puedo darle todo al pobre e inclusive dar mi cuerpo a quemar. Ese es un sistema de amor altísimo. Pero si tú puedes hacer esa acción de amor y no tienes amor de Pablo. Si dejo que mi cuerpo sea quemado y le doy todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, no me sirve de nada. ¿Sabe qué me dice eso? Que la comunicación más significativa es la comunicación del corazón. Ahí se inicia el amor. El amor se inicia en tu corazón y por eso debe ser una obra del Espíritu Santo. Y por eso estoy agradecido de ese ministro que me dijo eso, porque causó en mí clamar a Dios. Yo no tenía la solución. Yo tenía que clamar a Dios y decirle, Dios, lo necesito.
Así que las cosas que debes orar es por tener gracia, por tener compasión, amor del Señor y temor del Señor. De todo lo que estamos escuchando ahora, eso es lo que tú necesitas, porque esto va a multiplicar la gracia de Dios en ti. Diga amén. Déjeme leerle lo siguiente. Estoy leyendo desde mi libro. Cuando amamos, vamos a ser pacientes y buenos con los demás. No vamos a envidiar el éxito de otros, porque será una pasión ver a otros ganar. No vamos a estar hablando de nosotros mismos o tener orgullo en nosotros. No vamos a demandar nuestro propio deseo, sino vamos a ser pacientes. No vamos a mantener una lista de las cosas que son hechas malas en contra de nosotros, pero perdonamos las demás deudas. No vamos a sonreír en contra de la injusticia, pero nuestra pasión será por misericordia y verdad, y siempre vamos a creer en los demás y desear fe y creer en los otros. Vamos a ver a la gente como inocente hasta que se compruebe que es culpable, no culpable hasta que pruebe que es inocente. Y aún así vamos a tener la esperanza de que se arrepientan y sean restaurados. Estaremos llenos de esperanza y aguantar tiempos difíciles por el beneficio del reino o de otra persona. En realidad, vamos a vivir por la edificación de los demás que se encuentren en su conformidad o hechura en Cristo. ¿Puede decir amén? Déjeme decirlo, yo tengo un amigo muy cercano. Y cada vez que yo venía a su iglesia me decía, él me decía, ¿te quieres quedar en Rich Carlton o en Rich Wallace? Y yo le decía, oh, me quedo con Rich mejor. Y nunca había visto un hombre tan increíble. Jack se fue a la presencia del Señor en mayo de este año. Iba de camino a Zimbabue para hacer una cruzada, se bajó del avión en Ámsterdam y un ataque al corazón. Nunca vi un hombre amar a sus hijas, amar a su esposa de la forma como él lo hacía. No había visto un hombre que amara a su congregación y llorara por ellos como él lo hacía. Nunca he visto un hombre tratar a hermosas y meseros de la forma que lo hacía. Cuando yo fui a su funeral, no puedes creer cuántas miles de personas estaban en ese funeral. Y sabe que muchos de ellos no eran salvos, ni siquiera iban a la iglesia. ¿Sabe quiénes eran? Meseros y hermosas, diferentes personas. Personas de la ciudad. Porque cuando quiera que estabas con Jack Wallace, él no te trataba como que eras importante, sino tú eres importante en su presencia. Y yo recuerdo que todos esos grandes líderes estaban en el funeral, Tommy Barnett y otros líderes evangélicos. Y yo recuerdo que cada persona se le pidió que se pusiera de pie y compartiera. El funeral duró 4 horas y media. Y cuando tú pones a muchos predicadores a hablar, la cosa va a ser bien larga, ¿no? Y Lisa y yo fuimos los primeros en hablar y varias personas vinieron, pero como el quinto fue Jim Baker. Y Jim Baker vino y se puso de pie, miró a la congregación y dijo, yo pensaba que yo era el mejor amigo de Jack Wallace. Y todo el lugar comenzó a reírse. Porque esa era la forma que él te hacía sentir y era la forma como él te trataba cuando tú estabas en su presencia. Yo lo veía hablar, por ejemplo, a los muchachos que parquean los carros. Veía cómo él le hablaba a esa persona o a un mesero que nos servía. Y los trataba como que eran seres humanos preciosos. Los trataba muy bien, inclusive les dejaba unas propinas que para mí eran exorbitantes. Yo no lo entendía al principio, pero luego lo entendí. Viendo a personas como él y otros, e inclusive los pastores Rob y Linda, uno aprende. Y yo pienso, sí, es verdad, tienen valor las personas. Qué forma tan interesante de utilizar el dinero para influenciar personas. Jesús dijo, utiliza el dinero para influenciar, ¿verdad? Porque cuando falla, ellos te van a recibir en la eternidad. Y Jack tocaba vidas tras vidas tras vidas. No solamente fue fiel con sus dones, sino también construyó una iglesia de 4,000 miembros en Detroit, Michigan, en 10 años. Pero también multiplicó sus minas en cada área de su vida personal. ¿Estás conmigo? Hay otro hombre que yo pienso cuando veo algunos de los individuos que han impactado mi vida de mayor forma. ¿Sabrías que la mayoría de esos individuos no lo vas a ver detrás del púlpito en esa tierra? Porque no son predicadores. Y un hombre que me viene a la mente que tuvo tan impacto, de hecho un impacto profundo, un señor que se llamaba Mike Paulsen. Mike era un hombre con quien yo trabajaba en una compañía que se llamaba Rockwell International en los años 80 y yo era ingeniero en Rockwell también. Él era el contable de la compañía, nos sentábamos juntos de oficina, comenzamos a hablar, descubrimos que íbamos a la misma iglesia. Y te digo que Mike era un hombre tan increíble. Tú hablabas con él y te sentabas junto con él. Era un hombre lleno de integridad. Te estoy hablando de lleno de ella. Era un hombre brillante y llegó un día, pasamos horas y horas hablando y él siempre daba de sí para mí. Yo era un nuevo cristiano, tenía un par de años de ser convertidos. Y recuerdo que yo dejé de trabajar como ingeniero para ir a servir a la iglesia y un año o años después, él se fue también y comenzó su propia compañía de contabilidad. Y sabes, y por año él me ayudaba a pagar mis impuestos y preparaba mis papeles para pagar los impuestos del gobierno y no me cobraba. Decía, John, yo lo voy a hacer por ti, tú no ganas dinero, no te preocupes.
Y cuando mi ministerio comenzó, él me ayudó a preparar todo. Él ha ayudado a tantos ministerios a preparar su oficina de contabilidad. Y su compañía siguió creciendo y creciendo y Dios lo bendijo y tenía 3 diferentes localidades y era una compañía muy influenciante, muchos empleados también que él tenía. Y recientemente yo lo llamé a Mike porque Mike siempre hablaba de un señor que había tenido la mayor influencia sobre su vida personal. Y yo recuerdo que Mike me hablaba de un hombre llamado Charlie. Cuando estaba escribiendo el libro, llamé a Mike y le dije, Mike, y yo le pregunté, por favor, dime acerca de este muchacho, Charlie. Y de repente él comenzó a llorar en el teléfono. Ahora, déjame decirte lo que yo le dije en esa conversación antes de que él comenzara a llorar. Yo le dije, Mike, yo le pregunté, Mike, ¿cuántos clientes tú tienes y han pasado a través de tu compañía en los últimos años que comenzaste? Y él me dijo, 12,000. Y yo le pregunté, ¿cuántos clientes tienes que son clientes regulares de todos los años? Él me dijo, bueno, como 5,000. Y de esos 12,000, ¿a cuántos de ellos tú le has ministrado? Primero dijo todo, pero luego pensó. Y luego pensó y dijo, porque yo le dije, no, dime un número real, algo realístico. Y luego me dijo, bueno, como 90%. Y yo le dije, wow, ¿tú has ministrado la palabra de Dios a 10,000 personas? Y él dijo, sí. ¿Cuántos de ellos pudiste tú llevarlos al Señor? Y él dijo, oh, John, como cientos de ellos. Y él me dijo, oh, la semana pasada llevé a un señor cubano hacia los pies del Señor y oramos por él para que lo sane de cáncer. Y yo me sentaba ahí pensando, wow, increíble. Y yo le dije, pues dime acerca de este hombre que ha tenido la mayor influencia sobre tu vida. Y de repente él comienza a llorar. Y él me dijo, John, su nombre era Charlie. Y él me dijo, era el señor que limpiaba los pisos de otra compañía. John, déjame contarte acerca de mi familia, algo que yo nunca te he dicho a ti. Y estaba llorando en el teléfono él. Él dijo, 6 de 9 tíos que yo tengo han terminado en el manicomio. Mi mamá terminó en el manicomio. Ambos de mis abuelos fueron asesinados por otros hombres a disparos. Este era mi destino, hacia eso se encaminaba mi vida. Y por problemas financieros, mi mamá tuvo que entregarme al cuidado de otra familia durante 7 años. Y la familia a la cual me entregó fue la familia de Charlie. Y Charlie trabajaba en limpieza de una empresa. Y él se sentaba y me hablaba acerca de la palabra de Dios. Y cada domingo me traía a la iglesia. Y cuando salíamos de la iglesia, él me hablaba acerca de la palabra de Dios. Y me dijo, John, si no hubiese sido por Charlie, yo no hubiese estado donde estoy hoy. Tal vez terminó en un manicomio o en la cárcel. Hubiese sido un adicto o un alcohólico. Y sabes qué, John, llorando en el teléfono, me dice esto. Mi hija escribió un artículo. ¿Y sabe cuál fue el título del artículo para ella? El hombre más importante que nunca conocí. Y el papel fue acerca de Charlie. Te estoy hablando de un hombre que trabajaba en limpieza. Piensa acerca de esto. Charlie hace un impacto en la vida de Mike. Mike alcanza a 10,000 personas a través de su empresa. ¿Quién sabe cuántas más personas han sido alcanzadas? Ha llevado a cientos de personas a los caminos del Señor. ¿Quién sabe lo que eso va a suceder o está extendiendo? Y habló a mi vida él. Hemos podido tocar millones de vidas. Así que todos los millones que yo he tocado van a ser acreditados a Mike. Y también van a ser de crédito para Charlie, el cual impactó a Mike. Charlie ha multiplicado su mina en gran manera. Eso me recuerda a una historia real que me contó uno de mis empleados, de un ateo que se llamaba Max Jukes y un hombre llamado Jonathan Edwards. ¿Usted ha escuchado el nombre de Jonathan Edwards? Esta es su historia. ¿Está listo? Max Jukes fue un ateo que vivió su vida sin Dios. Se casó con una mujer que no era de Dios y con su unión hubieron 310 personas que murieron. 150 fueron criminales, 7 de ellos mataron personas, 100 eran borrachos y más de la mitad de las mujeres de esa familia eran prostitutas. Sus 540 descendientes le costaron al Estado $250,000, pero eso fue hace muchos años, tal vez $1,000,000. Pero gloria a Dios que funciona de la otra forma también. Está la historia de un gran hombre americano llamado Jonathan Edwards. Él vivió en la misma época que Max Hughes, pero vivía con una mujer de Dios. Y se hizo una investigación de los 1,394 descendientes de Jonathan Edwards. 13 de ellos fueron presidentes de universidades, 65 fueron maestros de 3 senadores, 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales de marina, 100 predicadores y misioneros, 60 autores de prominencia y un vicepresidente de los Estados Unidos. 80 fueron oficiales del gobierno. 295 se graduaron de la universidad, muchos de ellos trabajaron en el gobierno, ministraron en diferentes países. Uno de ellos le costó un centavo al gobierno.
Estos hombres, Charlie, Mike y Jonathan Edwards, la influencia de estos hombres ha llevado a gran nivel y a un gran legado. No fue el ministerio público, el ministerio de Jonathan Edwards, lo cual impactó las vidas de esas personas, pero su vida personal, y ese es un privilegio que Dios nos da a absolutamente todos. Yo pienso acerca de ti, pastor, que me contó su historia del cielo. Aquí estás tú siendo un pastor asociado fiel en la iglesia. Y Dios te dio un regalo hacia el cielo el año pasado. Y Jesús te mostró la línea de personas que tú habías tocado. Y me dijiste que la fila era tan grande que no podías ver el final. Dios nos da a cada uno la oportunidad de tocar la vida de multitudes y de multiplicar nuestras minas. A ninguna persona no se le ha dado la oportunidad. Dígame, de la forma que usted le responde a un oficial de policía o le habla a su pastor, en la manera que tú administras tus finanzas o le habla a otras personas. La lista continúa, la forma en que tú afectas la vida de otras personas. ¿Vas a ser tú un edificador o una piedra de tropiezo? Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propóngase a vivir de tal manera que no cause tropiezo a la caída de otro creyente. Ayudémonos a edificar los unos a los otros. Esa es la versión viviente de Romanos 14, versículos 2 y 13. Pablo está hablando acerca de eso en lo que es el juicio, el trono del juicio de Dios. Toda influencia que hemos tenido sobre otra persona va a ser examinado en ese momento. Y es importante que mantengamos eso en el centro de nuestro enfoque. Nos va a motivar para ganar. Y usted conoce esa expresión aquí. ¿Qué estoy queriendo decir con eso, con ganar? Que vamos a correr cada paso de nuestra vida con propósito para ganar el premio. Amén. Rebecca Ruder Springer era una mujer que vivió en los años de 1800 y se le dio el privilegio de ir al cielo. Ella estaba en el cielo. No se sabe por cuánto tiempo, porque ella estuvo en coma por meses. Ella escribió un libro muy famoso que se llama Intramuro, Mi sueño en el cielo. Y en el libro ella habla acerca de un hombre en los cielos. Y estoy leyendo eso de su libro, estoy citando. Si nos pudiésemos dar cuenta porque somos mortales, pero día tras día estamos edificando para la eternidad. Cuando yo leí eso me bendijo tanto porque ya había casi terminado el libro. Si nos pudiéramos dar cuenta mientras somos mortales que día tras día estamos edificando para la eternidad, cuán distinta sería nuestra vida. Toda palabra gentil, todo acto gentil, toda palabra y acto que yo diga va a ser una belleza eterna en la vida eterna. Tremendo. La otra forma de influenciar personas es llevando almas hacia los caminos de Dios. Déjame leerte Proverbios 11:30 de la versión en inglés que se llama la versión amplificada. El fruto de aquel que no se involucra en cosas buenas es el fruto de la vida. Y aquel que es sabio capta vidas humanas para Dios como pescador de hombre. Él los junta para llevarlos a la eternidad. ¿No es esa una buena escritura? Como nuevo creyente, yo sentía la presión de predicarle a todas las personas que yo veía. Y yo creo que alejé más personas de lo que quise. Y luego que iba madurando, me di cuenta que el Espíritu Santo nos dirige. Por eso Jesús dice, yo hago lo que veo al Padre hacer. Y tuve cierta madurez en la manera de cómo tratar a las personas. ¿Entiende lo que digo? Pero una de las personas que yo tuve el privilegio de llevar al Señor fue mi propia esposa, Lisa Bevere. Ella era una muchacha súper loca en el campus de la Universidad de Purdue. Ella vivía en todas las fiestas y ella iba camino a convertirse en una alcohólica. Triste decir que su padre todavía hoy día sigue siendo alcohólico y prácticamente ha tomado toda su vida. Ese era su destino, ese era su camino. Y Dios me puso en mi corazón y le dije, ¿sabes que no vas a salir con nadie hasta que tú me traigas a mi esposa? Antes de yo convertirme, salir con muchachas era bien fácil, pero después que me convertí, salí con 3 muchachas. 2 se querían casar conmigo, con la tercera yo me quería casar, pero ninguno eran de Dios. Cuando yo me salí de la tercera relación, le dije, Dios, no me voy a meter con nadie hasta que tú me traigas a mi esposa. Así que Dios me pone en mi corazón invitar a la muchacha más loca de toda la universidad. Yo era el líder de un estudio bíblico que tenemos en la universidad y Dios me pidió que le invitara a ese estudio bíblico. La gente pensó, este hombre se volvió loco. Y como a la 1:30 ella me saludó porque comencé a predicarle a la medianoche después del estudio bíblico. A la 1:30 me saludó y me dijo, necesitamos una Biblia. Y yo le dije, ¿para qué? Para hacer esto, para salvarme. Y yo le dije, pero no he terminado de decirte, Lisa. Ella fue convertida a la 1:30, a las 2:15 estaba llena del Espíritu Santo. Regresó a su habitación y de las 3 a las 5 estaba buscando en su Biblia el libro de Pablo. Y como a las 5 de la mañana escucha el Espíritu Santo que le dice Corintios y encuentra aquella escritura que dice, si alguien está escrito es nueva criatura. Y fue algo tremendo, se sentía tan feliz que Dios le habló. Al segundo día, ella se fue de ahí, se fue para su casa. Y su mamá había sido creyente por años. Cuando su mamá entró y vio a Lisa, y ella se puso de rodillas y comenzó a llorar, le dijo, te convertiste ayer, ¿verdad? Y ella dijo, sí.
Y ella le dijo, el hombre que me llevó al Señor, ese va a ser mi esposo. Y ella dijo, oh, mi amor, tú estás atraída a ella porque él te llevó a los pies del Señor. Y ella dijo, de hecho, no me gusta el muchacho para nada, ¿verdad? Eso es un insulto santo, ¿no? Lisa salía con hombres machos, fuertones, que si tú los mirabas de mala forma te golpeaban, jugadores de fútbol. Bueno, no importa, ¿no? Yo no era su tipo, la verdad es que yo era un jugador de tenis flaquito, ¿verdad? Pero ella ahora me llama que soy un hombre buen mozo. Y ella le dijo, mamá, Dios me habló en esta mañana que yo me voy a casar con Johnny, él va a ser mi esposo. Ahora, déjame decirte algo. Lisa Bevere, hoy día, ha escrito libros que están en la mejor lista de bestseller. Sus libros casi han llegado a los millones. Creo que ha vendido 700,000 copias. Ella predica en conferencias de mujeres y le predica a miles de mujeres cada vez que sale a predicar en esas conferencias. Va a todo el mundo, en Australia ministrándole a las mujeres, en Estados Unidos, en Europa. De hecho, se va para las Filipinas mañana. Va a encontrarse en una reunión con la presidenta de Filipinas. Va a hablar aquí una conferencia a 15,000 mujeres en las Filipinas esa semana. ¿Y sabe qué es lo que es tremendo de eso? Cada persona que ella toque, yo voy a recibir crédito de ello. Y no fue por mi talento, sino fue del lado de mi mina. La llevé al Señor en un nivel personal. Y ahora todas esas personas que ella toque, ¿entiendes lo que te digo? ¿Saben qué, damas y caballeros? Algunas de las cosas más insignificantes, o las cosas que para mí han parecido más insignificantes, han sido las cosas más significantes en mi vida. No tomes a ligera la dirección del Espíritu Santo. Tú puedes llevar a alguien a los caminos del Señor en la calle mañana y pueden llegar a ser un Bill Winston. ¿Qué tal del hombre que le predicó a Bill Wilson? Un hombre que estaba viviendo abajo de una banca en el parque. Lo llevó a Cristo y lo cuidó. Y ahora Bill Wilson ha tocado millones de vidas alrededor del mundo. Porque ese hombre escuchó la voz del Espíritu Santo, lo alcanzó y obedeció como si fuera un niño. Dios le da a todo el mundo una oportunidad. Tal vez llevar a alguien en el trabajo que tú piensas que es totalmente loco. De hecho, tú puedes decir algo que tal vez eventualmente lo lleve a los... Y ellos terminan ministrándole a millones de personas o miles de personas. ¿Qué va a suceder en el trono del juicio cuando Cristo te diga, mira toda la gente que tú has influenciado? Tú vas a decir, ¿yo? ¿Cómo toqué a esos millones? ¿Recuerda ese señor que yo te dije que le hablaras acerca de Dios? No se convirtió ese día, pero tú plantaste la semilla, alguien la recogió y ambos están recibiendo crédito juntos y se van a gozar juntos. Tú has tocado a todas esas personas. Es acerca de influenciar vida, edificar la casa de Dios. Déjame decirte algo, el tiempo es corto. El tiempo es corto, no podemos desperdiciarlo. La Biblia dice que redimamos el tiempo. No te actives en tu propia carne porque la Biblia dice que no puedes hacer nada si no es por la gracia de Dios. Pero hazte más dependiente del Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que te dé oportunidad de ministrar a personas y a influenciar personas para el reino de Dios. Y al hacerlo, fíjate que Él va a abrir las puertas. Y si eres fiel, Él te va a dar más. Y cuando seas fiel ahí, Él te va a dar más. Siendo fiel ahí, Él te va a dar más. Porque ¿cuál es su voluntad para tu vida? Es multiplicación, así que multiplica tu mina. Amén. Cada uno de ustedes es un embajador del reino y Él le ha dado la habilidad a usted de tocar personas por siempre, siempre y siempre. Escuche, haga esto su propósito de su vida, que cada día usted sea dirigido, impulsado por la eternidad. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.